pues nos va a contar con la presencia de una importante conferencista como lo es la doctora María Elena Luna. Desafortunadamente, pues tenemos que informarles que teníamos la presencia de dos invitadas más, quienes por motivos de fuerza mayor no nos podrán acompañar el día de hoy. Sin embargo, vamos a contar con una importante intervención por parte de la doctora María Elena Luna, a quien invito a pasar a la mesa principal. Bueno, la doctora María Elena Luna es abogada de la Universidad de Medellín, magíster y especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, con estudios en la Universidad de Málaga, España, ex jueza penal del Circuito de Río Negro, Antioquia, y docente en posgrados de diversas universidades, incluyendo El Rosario, Católica y Gran Colombia. Columnista especializada, capacitadora en derechos humanos y conferencista nacional e internacional en derecho procesal penal, política criminal, derecho probatorio y derechos humanos de las mujeres. Doctora María Elena, es para nosotros un verdadero honor tenerla aquí en nuestra casa de estudios y le damos la palabra para que inicie con su presentación, recordándole que tiene un tiempo de 20 minutos para comentarlos. Bienvenida. Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor, un placer para mí estar con ustedes. Un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este gran congreso, por supuesto, especialmente a toda la comunidad académica de la Universidad de Nariño, un centro académico con tanta potencia, tanta importancia para la academia de este país y un lugar al que siempre me siento muy feliz de volver. Bueno, la hoja de vida estaba un poco desactualizada, así que debo precisar algo. Actualmente soy magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que todo lo que diga en esta charla pues es a título personal, desde mi crítica y desde un escenario académico, por supuesto. Bueno, esta ponencia la he llamado control judicial. Va a ser un control judicial desde la materia penal y desde la vía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente lo que tiene que ver con la intervención del juez en la acusación y en los preacuerdos, y especialmente en temas de violencia sexual, en el que lastimosamente pues la mayoría de víctimas son mujeres, niñas y niños. Cómo esos dos temas se van a enlazar para esa jurisprudencia vía Corte Constitucional. Pues bien, los ejes temáticos que voy a proponer en esta corta charla se sintetizan así. En primer lugar, vamos a hablar un poco del control judicial en el sistema penal oral con tendencia acusatoria, como les mencioné, particularmente lo que tiene que ver control a la acusación y los preacuerdos. Segundo, esa incidencia de la Corte Constitucional en la protección del bien jurídico de la integridad sexual, cuáles son esos avances y, bueno, algunos retos que les propongo reflexionemos al respecto y pues unas conclusiones finales. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la intervención del juez en materia más que todo de preacuerdos y en la acusación? La Corte Constitucional, a lo largo de su jurisprudencia, vislumbró un juez penal muy distinto al de la Corte Suprema de Justicia en muchos momentos de la historia. Entonces, hay que decirlo, la Corte Constitucional ha tenido una visión mucho más uniforme, mucho más lineal de ese juez que vislumbró en el proceso penal. Entonces, tenemos que desde decisiones muy al inicio del nuevo modelo de juzgamiento, ya la Corte Constitucional señalaba, bueno, el juez no es un fedatario, el juez tiene un papel activo en esa protección de las garantías y de los valores de un Estado constitucional. Eso se distanciaba un poco de algunas tendencias de la Corte Suprema de Justicia, que varió desde un escenario, digamos, en el que vio un amplio poder de intervención judicial
hasta otros escenarios que en algunos momentos de la historia, bueno, más que todo en los años 2017-2018, restringió muchísimo al punto que solo permitía un control formal, por ejemplo, en punto de intervención a los preacuerdos. Entonces, tenemos que la Corte Constitucional empezó a emitir sentencias que daban cuenta pues de este rol muy fortalecido del juez en materia de preacuerdos y acusación. Llega una decisión como la C-1260 del 2005, un precedente vinculante en el que la Corte Constitucional va a precisar con mucha claridad que precisamente debido a que la Fiscalía pues tiene una discrecionalidad reglada, que está sujeta al principio de legalidad y que por supuesto tiene un deber de objetividad, artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, pues está limitada a las circunstancias fácticas y jurídicas que esta misma proporciona en un caso concreto. Eso quiere decir que ante un incumplimiento de esos deberes del ente acusador, pues tenemos un juez mucho más activo y ese es su deber, por supuesto. Y eso es coherente con la oficialidad, además del proceso penal. Llega una decisión muy importante, más que todo en materia de preacuerdos, la SU 479 de 2019. Allí, la ratio decidendi, bueno, antes de pasar a la ratio decidendi, la Corte va a revisar dos tutelas, una, que es la que nos interesa por el tema que abordo, básicamente consistió en que una mujer con discapacidad fue accedida carnalmente por un hombre que aprovechó esta situación y en el proceso penal la Fiscalía llegó a un preacuerdo con la defensa. El preacuerdo consistió en que ante la aceptación de cargos del procesado se le iba a conceder una circunstancia de marginalidad, la que está consagrada en nuestro Código Penal, artículo 56, y eso tenía pues como consecuencias nada más y nada menos que una rebaja superior al 90% de la pena a imponer. El delito del que estábamos hablando parte de una pena de 12 años, pero la pena le quedaban 36 meses de prisión ante ese preacuerdo y el juez aprobó ese preacuerdo. Entonces, esta decisión llega a la Corte Constitucional y básicamente los problemas jurídicos que allí resuelve se concentran en dos: principio de legalidad, su vulneración, por supuesto, y las facultades del juez para improbar los preacuerdos. Aquí la Corte Constitucional, ¿qué va a decir? ¿Qué va a reiterar de un modo mucho más contundente? Sí hay control material por parte de los jueces ante el control de los preacuerdos. ¿Por qué? Nuevamente, es que la discrecionalidad de la Fiscalía es reglada, no puede vulnerar el principio de legalidad. La ratio decidendi en esta decisión básicamente se resume en 3 puntos. Primero, la Corte Constitucional dice: están prohibidos los preacuerdos contrafácticos o contraevidentes. Por ejemplo, Fiscalía, por favor, no le dé la marginalidad a un millonario, usted tiene otras estrategias para negociar, porque tiene que ser justo la más contrafáctica en un caso concreto. ¿Sí? Eso lo vincula a la prohibición de rebajas desproporcionadas. Segundo punto de esta razón de la decisión. Bueno, los instrumentos normativos de la Fiscalía deben servir para algo, entonces si usted tiene directivas para abordar determinados temas, pues cúmplalas o argumente porque va a haber una lejanía en esa política criminal positivizada en ese tipo de instrumentos jurídicos, ¿sí? Y el tercer punto, la Corte va a reiterar, ojo, con las personas de protección, de especial protección constitucional. En ese caso, pues se omitió la debida diligencia, el análisis de contexto, nos encontrábamos ante una mujer víctima que además tenía una condición de discapacidad, se desconocen los estándares convencionales, entonces pues hay que tener mucha rigurosidad al momento de estas negociaciones. A partir desde el 24 de junio del año 2020, en la decisión 52777 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, allí la magistrada ponente fue la exmagistrada Patricia Salazar Cuéllar. Desde esa decisión, la Corte Suprema de Justicia se une al precedente de la Corte Constitucional en ese sentido. Listo, llegamos entonces a la sentencia SU 360 de 2024. Por tiempo voy simplemente a resumir lo que nos concluye esta decisión y es, ojo, se refuerza mucho más esa necesidad de intervención en materia de imputación o acusación, intervención judicial, por supuesto, cuando estamos en unas discordancias abismales entre el aspecto fáctico y jurídico. Por ejemplo, cuando estamos en casos de un delito sexual,
pero la Fiscalía adecua esa calificación jurídica, digan ustedes, como pasó allí, en injurias por vía de hecho. Es decir, un tipo penal que en nada tiende con la gravedad y la naturaleza del bien jurídico que se está soslayando cuando estamos en materia sexual. Esa decisión, de hecho, es muy consistente con la línea que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia sobre esa posibilidad de control material a la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes en casos de tal discordancia como el que se presentó en esta decisión. Listo, pasamos entonces ya al segundo punto que hemos estado ya entrelazando un poco, y es integridad sexual. ¿Qué es la integridad sexual? Es lo que nos abarca ese todo de la sexualidad, entonces componente físico, psicológico, emocional. Allí tenemos que incluir incluso los componentes que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, ese todo que compone esa salud sexual. Entonces, aquí ya hay un punto clave, y es que no es necesario el contacto físico para que usted vulnere la integridad sexual de alguien. De hecho, hay varios tipos penales en nuestro estatuto penal que así nos lo dice: demanda de explotación sexual comercial con personas menores de 18 años, inducción a la prostitución. Vía jurisprudencia también ha quedado claro que algunos actos sexuales contra menores de 14 años tampoco necesitan ese contacto físico, pornografía con menores de 18 años, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la integridad sexual no se limita a ese espacio físico ni va a demandarnos unas consecuencias en este escenario. Pensemos en lo que ahora lastimosamente está ocurriendo con la inteligencia artificial, las mal llamadas deepfakes, cómo a partir de desnudos y de rostros de personas que sí existen y esas representaciones que pues se están difundiendo sin consentimiento de la persona afectan gravemente a la integridad sexual y no hay necesidad de ese contacto físico. Ahora, la integridad sexual es un bien jurídico muy poco desarrollado en materia penal. Incluso si ustedes pues leen un poco de literatura sobre violencia sexual, en fin, van a encontrar que hay aún muchos vacíos sobre este desarrollo. Esto nos genera algunos problemas. Primero, hay una falta de respuesta del derecho penal ante la violencia digital. Es increíble que Colombia no tenga un tipo penal que sancione la difusión de imágenes íntimas no consentidas. Somos los únicos de la región que tenemos semejante omisión. Segundo, hay una falta de respuesta del derecho penal frente a la nueva criminalidad, como les mencionaba, las deepfakes. A partir de la inteligencia artificial tenemos un montón de vulneraciones a la integridad sexual que no están contempladas, por ejemplo, en un delito como pornografía con personas menores de 18 años, grave. Nuestro Código Penal ahí tiene una falta de actualización en ese sentido. Y un tercer problema, hay discordancias normativas y jurisprudenciales frente a esa resolución de problemas que involucran principalmente este bien jurídico de la integridad sexual, especialmente en asuntos como la prostitución, la pornografía y todas las formas de explotación sexual. Hasta aquí les puedo señalar algo y es, bueno, la Corte Constitucional frente a los dos primeros puntos, pues sin duda ha representado un avance para ese reconocimiento, por ejemplo, en materia de violencia digital, lo que implica también un reconocimiento de ese bien jurídico de la integridad sexual. En el tercer punto hay unos peros que vamos a irlos viendo en estos pocos minutos que nos quedan. Tenemos la sentencia T-280 del 2022 y esta sentencia es precisamente una muestra de ese avance en el reconocimiento de la violencia digital por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué pasó allí? Muy rápidamente, allí una señora asistió con su pareja y sus hijos a unas clases de equitación. La señora luego se da cuenta que vía WhatsApp se le están difundiendo unos videos en los que la muestran a ella en el baño y además se ven sus genitales, sus glúteos y por supuesto pues la difusión de este video pues fue sin su consentimiento y ella no sabía que la estaban grabando. Entonces ahí la Corte Constitucional precisamente es clara en exhortar de hecho al Congreso para que legisle sobre la materia.
enfática en señalar que Colombia está incumpliendo con las recomendaciones que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque no tenemos penalizada la violencia de género digital, bueno, y violencia digital, porque esto también le puede ocurrir a hombres, a todas las personas. Y pese a esa omisión legislativa, pues la Corte Constitucional reconoce que pues, se le han vulnerado los derechos al accionante y que la institución, así no hubiese sido, digamos, la responsable de ubicar esas cámaras allí, sí fue responsable por la omisión en la debida diligencia para prevenir que esto sucediera, ¿sí? De hecho, la Corte Constitucional también va a dar órdenes a varias autoridades, dependiendo de su competencia, para que pues, sean mucho más activos a la hora de prevenir y de investigar este tipo de delitos. Y mire que esto lo hace, de hecho, cuando no existe un tipo penal tan claro frente a la materia, pero reconoce que hay una violencia digital pues, evidente que soslaya la integridad sexual. Bueno, ahora pendientes en materia constitucional. Bueno, lo primero es que yo creo que la Corte Constitucional debe unirse a su propio precedente que involucra esta definición del bien jurídico de la integridad sexual y que comenzó muy bien en una sentencia como la C639 de 2009, pero que esa buena conceptualización que tuvo allí la Corte Constitucional, hay que decirlo, ha ido decayendo vía decisiones de tutela. ¿Por qué lo digo? Muy rápidamente. En esta decisión tipo C, ¿sí?, se declara exequible el delito de inducción a la prostitución. Allí la Corte hace una excelente conceptualización de este fenómeno de cara a el reconocimiento de una noción que debería ser muy simple de la dignidad humana, ¿sí? No tratar a nadie como medio, no cosificar, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional allí define la prostitución como contraria a la dignidad humana, incluso señala que casi siempre va de la mano con la trata de personas con estos fines. Es decir, la Corte parte de un marco internacional de los derechos humanos que es claramente abolicionista. Sin embargo, a través de las decisiones de tutela, lo que ha ocurrido es que se ha desnaturalizado esta conceptualización que inició muy bien allí. ¿Por qué lo digo? Porque ha empezado a resolver esas situaciones entre explotadores y personas explotadas de una manera regulacionista, lo que parece contradecir totalmente ese marco abolicionista que se planteó en su momento. Entonces, pues ya para finalizar, en este tiempo que nos queda, algunas reflexiones que propongo en estos temas que traté de entrelazar y de darles un marco muy general. Primero, existen claras líneas jurisprudenciales que demuestran este avance, este entendimiento de la integridad sexual. No solo cuando la Corte exhorta, protege, reconoce la existencia de la violencia digital de género, sino cuando la Corte también expande los límites de la libertad de expresión que muchas veces, digamos, están asociados con las denuncias informales ante agresiones sexuales, lo que conocemos como escrache. Entonces, aquí vemos que la Corte conceptualiza muy bien eventos de violencia digital que tienen que ver con vulneración a la integridad sexual. Segunda reflexión que propongo, bueno, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que está relacionada con ese papel del juez o esa intervención judicial en materia de acusación, de imputación y de preacuerdos, también se ha garantizado una protección a las víctimas, especialmente cuando estamos hablando de violencia sexual y pues en esa medida cuando son víctimas mujeres, niñas y niños, ¿sí? Esto es innegable, porque a través de los preacuerdos se han controlado muchas veces estas irregularidades que podíamos ver por parte de la Fiscalía cuando excedía esos límites de la legalidad. Cuando, sea por defecto o exceso, pues veíamos imputaciones que realmente no correspondían con esos hechos jurídicamente relevantes. Y bueno, una tercera reflexión, ahí sí considero una deuda constitucional en dar continuidad a esa conceptualización tan buena y clave
que la Corte Constitucional pudo desarrollar desde la decisión C636 del año 2009. Las decisiones de tutela también deben atender a este precedente que también entendió lo que es la integridad sexual en eventos como la explotación sexual vía prostitución o cualquier evento en el que se genere este tipo de explotación. Recordemos que la explotación es ese cosificar a la otra persona, ¿sí? Sacar provecho no solo económico, de cualquier tipo, para sí o para otra persona mediante el cuerpo de alguien, como por ejemplo mediante la prostitución. Entonces, en otras palabras, la integridad sexual aparece muy bien reconocida cuando estamos hablando de violencia digital, porque la Corte Constitucional la rechaza, la reprocha con mucha claridad, salvo cuando esta violencia digital tiene que ver con asuntos de explotación sexual. Pero cuando pasamos el campo de la explotación sexual, puntualmente lo que tiene que ver con la prostitución, ahí vemos que pese a no existir la omisión legislativa, que sí con la violencia digital, y pese a que nuestro Código Penal sí trae claros tipos penales que reprochan la prostitución como la inducción a la misma, ahí vemos un alejamiento de la Corte Constitucional con ese primer precedente que les comenté del año 2009. Entonces, esas son algunas reflexiones que quiero dejarles al día de hoy y bueno, sigamos disfrutando este maravilloso evento. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora María Elena Luna por esta importante intervención sobre los temas de la violencia sexual en medios digitales. Queremos agradecer su atención en este espacio para dar paso al evento a continuación.